tomar la palabra de Dios y lo hacemos en el Santo Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Vive Cristo para siempre. Saludamos a todas las personas que nos puedan estar siguiendo a través de la plataforma digital y también a través de la emisora La Voz de la Verdad. Vive Cristo para siempre. Libro de Juan, el capítulo 12. Dice la palabra de Dios del verso 1 hasta el verso 3. Cristo vive, hermanos. Cristo vive. A su nombre, gloria. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de gran precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Padre, te damos gracias por concedernos esta bendición de estar delante de ti, delante de tu santa y divina presencia. Hallemos, Señor, gracia en tus ojos y te presentamos el mensaje de tu palabra. Te presentamos también las personas que han de oír tu palabra por voluntad y propósito tuyo. Pedimos que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra bendiga y que produzca los frutos para vida eterna, según tu gracia, para con cada uno y por lo que usted, Señor, haga, le damos la gloria. Amén. Quiero desarrollar este mensaje que lo he querido intitular Un mortal agradecido. Vive Cristo para siempre. El evangelista Lucas, en el capítulo 10 de su libro, en el relato que él está haciendo a esa persona maravillosa llamada Teófilo, entre otras cosas, le plació contarle lo que el Señor Jesucristo hizo en alguna ocasión. Y dice en el capítulo 10 y del verso 38 en adelante: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vive Cristo para siempre. Aquí el evangelista Lucas le está contando a Teófilo cómo fue que sucedió para que el Señor Jesús llegara a impactar la vida de esta familia maravillosa compuesta por 3 hermanos, una llamada Marta, uno llamado Lázaro y una llamada María. Y está contándole Lucas
a Teófilo que el Señor en alguna ocasión iba de camino y que yendo de camino entró en una casa muy importante. Pero también nos dice la palabra del Señor que cuando el Señor entró a esa aldea, inmediatamente una mujer en esa aldea hace algo extraordinario, y es que ella recibió al Señor Jesucristo. Es muy probable que otros habitantes de esa aldea no se hubieran sentido atraídos, impactados, movidos, y es probable que otras familias no sintieran la necesidad de invitar a su casa a esta persona maravillosa llamada Jesús, tal cual como sigue sucediendo hoy en día. Pero dice la palabra del Señor, y una mujer llamada Marta, es importante que lo podamos resaltar, le recibió en su casa. Observe usted que es una familia, pero la persona que se sintió impactada, la persona que sintió la necesidad de invitar a entrar a Jesús a la casa, se llamó Marta. Muy importante. Y luego dice la palabra del Señor que Marta tiene una hermana que se llama María, y que entonces María siente la necesidad de venir a sentarse a los pies de Jesús y a oír su palabra. O sea, esa fue la forma y esa fue la manera como el Señor llegó a esa familia. Y hoy sucede igual. El Señor Jesucristo sigue llegando a familias, pero en cada familia siempre están las personas que Dios les coloca en el corazón esa atracción, esa necesidad de invitar al Señor Jesucristo a entrar a esa casa. En esa casa, en ese día, pasaron cosas extraordinarias. Y entre las cosas extraordinarias que sucedieron es que toda esta familia fue impactada por el poder de Dios. Esta familia experimentó el cambio que solo puede producir el Señor Jesucristo en el corazón de un mortal. Nadie más puede llenar todos los espacios de un ser humano como lo llena el Señor Jesucristo. Esa familia, en ese día, a través de esa visita, fueron impactados de una forma extraordinaria, y ese impacto les iría a durar toda la vida cristiana. Ellos fueron impactados para ser seguidores del Señor para siempre. Igualmente, también nosotros somos mortales que hemos sido impactados por el poder de Jesucristo.
fuimos impactados por la gracia de Dios y se han producido cosas extraordinarias en nuestra vida que nos han marcado de tal forma que hemos tomado la decisión, con la ayuda del Señor, de ser de Él hasta la muerte. Y no solo ser del Señor, sino también ser mortales agradecidos. Ahora bien, la palabra agradecido es una palabra que describe a alguien que manifiesta gratitud, reconocimiento o satisfacción por un beneficio. Vive Jesús para siempre. El primer beneficio que recibió esta familia es la salvación de su alma, el perdón de sus pecados y el gozo de tener a Jesucristo en el corazón. Podemos decir que ese fue el primer beneficio. Dentro del primer beneficio estaba la paz que llenó sus corazones. Estaba la seguridad de tener sus nombres ahora escritos en el libro de la vida. Y estaba la bendición de tener ahora un pastor del cual ellos eran sus discípulos. Pero es de anotar, amable iglesia, que son discípulos nuevos, que son discípulos incipientes, que hasta ahora entraron a conocer la bendición del Señor, la bendición de tener un corazón nuevo, una mente nueva, un espíritu nuevo, y que de alguna manera no se habían desarrollado en ellos algunas cualidades que se deben desarrollar en todo cristiano hijo de Dios, como por ejemplo el agradecimiento. Vive Jesús para siempre. En la madurez cristiana, el agradecimiento juega un papel muy importante, porque el agradecimiento es como la división entre lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy en nuestra vida. Porque el agradecimiento se produce cuando en una persona se ha experimentado alguna razón, alguna bendición, algún cambio, alguna provisión, alguna dádiva, algún regalo, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí en el capítulo 10, ahora hay cristianos, ahora hay personas seguidoras del Señor Jesucristo, pero que sin duda se va a desarrollar en ellos esa bendición maravillosa como es el ser agradecidos. Bien, ok. Santo el nombre del Señor. El tiempo comenzó a transcurrir y sucedió algo como que siempre sucede en toda familia cristiana, en todo discípulo del Señor, en toda congregación donde Jesucristo es el pastor. Y es algunas cosas que traen aflicción, que traen pena, que traen dolor,
que traen tristeza y que también pueden producir de alguna manera lágrimas, dudas en nuestra vida. Y entonces en el capítulo 11 del Evangelio de Juan se nos narra que esa familia, la que un día le abrió las puertas al Señor, la que un día se hicieron sus discípulos, la que un día fueron impactados por el poder del Señor en sus corazones, fueron salvos, fueron perdonados, fueron restaurados, fueron llenados de gozo, fueron escritos sus nombres en el libro de la vida y se habían comprometido a seguir siempre al Señor, sin importar que sucedan cosas que a veces no se entienden. Pues el capítulo 11 es una de esas cosas. Y dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Maravilloso el nombre del Señor. Una vez que se dieron cuenta que el problema había tocado su familia, había tocado su casa, dijeron, pues aquí la única solución que tenemos es recurrir al que llegó en el pasado y nos bendijo con toda bendición espiritual. Y es por eso que en el verso 3 dice que enviaron pues las hermanas para decir al Señor Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Ellas entienden que los problemas que se presenten en toda familia cristiana deben ser consultados con la persona correcta. Vive Jesús para siempre y la persona correcta se llama Jesús. Pues ellas entonces entienden que si hay una necesidad, que si hay una dificultad en casa, la primera persona que se debe enterar es el pastor Jesucristo. Y hacen lo que tienen que hacer. La noticia llegó, el mensajero fue puntual, aleluya, pero se encontraron con algo que a veces nosotros no lo entendemos, y lo que uno no entiende nos puede llevar a la confusión, al desánimo o, lo que es peor, al descarrío. Y dice la palabra del Señor que el Señor escuchó al mensajero, escuchó la razón que le habían mandado y se le da por abrir su boca y decir: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué encontramos aquí? Si usted quiere, abra bien sus ojitos y observe lo siguiente. Hay un problema en casa. Hay una persona enferma en casa. Hay una necesidad en casa. Se recurre a la persona correcta y la persona correcta dice: ah, sí, eso está pasando. Es que yo sé para qué es que está pasando eso. Quizá a usted le parezca no bueno,
Pero a mí sí me parece eso bueno. El que no le parece bueno es al que no sabe la razón por la que esas cosas incómodas están pasando. Por eso cuando el Señor escuchó que había una necesidad ahí, que había un problema ahí, más bien el Señor se alegró. Más bien el Señor como que dijo, wow, ahí tengo una oportunidad para que yo sea glorificado. Pero porque el Señor lo entiende. Pero ni Marta, ni María, ni Lázaro lo están entendiendo de esa manera. ¿Vive Jesús para siempre? Entonces hay un peligro cuando uno no entiende lo que le está pasando a nuestra vida cristiana como persona, como familia, como papá, como mamá, como esposo, como esposa o como hijo. Pero a veces no es tan importante que sepamos por qué y para qué nos está pasando eso si sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El Señor se alegró que en ese caso hubiera un problema. Pero usted no se alegra, ¿verdad que no? Cuando hay una cosa bien difícil en su casa, usted no se alegra nada. Y es probable que tampoco yo me alegre mucho. Pero hay ocasiones en que suceden ciertas cosas que al Señor le producen alegría. Como por ejemplo, el que Lázaro estuviera enfermo. Y dice la Biblia que se quedó, siguió haciendo lo que estaba haciendo. De tal manera que cuando volvió a donde lo habían mandado a llamar, ya habían pasado 4 días. Y en esos 4 días, Lázaro ya los tenía de sepultado. ¿Eso qué significa? Que Lázaro se murió el mismo día que mandaron la razón. Al que vive sea la gloria. Pero como el Señor se alegró de que a esa familia le estuviera pasando ese problema, porque Él dijo que era para Él mostrar su gloria, pues entonces vino y se encontró con una escena poco agradable, una escena bastante incómoda, mujeres llorando, dolor, pena, porque es que toda muerte en la familia, eso no trae alegría, eso no trae gozo. Y entonces llega el Señor y lo que ellas no sabían era que eso que estaban viviendo, extremo, grave, para el Señor no era ni extremo ni grave. Alabado el que vive para siempre. Eso que para nosotros a veces es extremo, incómodo, incomprensible, desastroso, quizás no lo sea para el Señor. Y ya usted sabe el resto. Llegó el Señor, le hablaron así un poquito como incómodos. Si usted fuera estado aquí, mi hermano no se fuera muerto, ¿entiende? Pero el Señor sabe cómo manejar todos esos ambientes. Lo cierto es que esa familia pasó de la tristeza a la alegría, del llanto a la risa. Y ahora en esa familia se había producido un milagro de resurrección. Y era impresionante lo que había pasado allí.
Porque donde suceden grandes problemas, en Cristo vienen grandes soluciones, grandes victorias, grandes triunfos. Y la única forma de uno ver la mano de Dios poderosamente es que sucedan cosas feas, desagradables, duras, crueles, incómodas. Poder en el nombre del Señor. Así como, por ejemplo, la única forma de que Dios intervenga y le ponga la mano a esa gente, entiende, que manda para acá caucho quemado. Poder en la sangre de Cristo. Que la gente se le olvida que arriba hay un Dios que sabe y que juzga y que sabe colocar los puntos sobre las íes. Y que dice: mía es la venganza, yo pago. Y el que los toca a ustedes, toca a la niña de su ojo. Y el que se meta con el pueblo de Dios, se mete directamente con Cristo, hermano. Poder en el nombre del Señor. La gente cree que nosotros somos el problema. No, Señor. Usted y yo somos la solución. Usted y yo somos las personas que transmitimos vida, que transmitimos salvación, que Dios nos preparó y nos capacitó para mandar gente para el cielo. Eso lo podemos hacer la iglesia de Cristo. A su nombre, gloria. Bien, ¿de qué puede pasar en una familia cuando ve un milagro de estas características? ¿Qué puede pasar en la vida suya? ¿Qué puede pasar en la vida de una congregación? ¿Qué puede pasar en la vida de una familia que vea una intervención sobrenatural, poderosa, grandiosa, extraordinaria, jamás nunca visto? Pues lo más normal es que las personas pasen a la siguiente etapa, que es el agradecimiento. No pueden haber personas agradecidas si previamente no ha habido un favor, si previamente no ha habido una razón, un porqué, una intervención. Usted quiere, aleluya, que hayan personas agradecidas. Hágales algo que los lleve a ellos a ser agradecidos con usted. Yo pregunto, ¿habrá hecho algo el Señor en todos los que estamos aquí? Yo no diría que una sola cosa. Yo diría que muchísimas cosas. Pero ¿cuál sería la obra más grande que Jesucristo haya hecho en la vida de nosotros? Darnos un corazón nuevo, darnos un espíritu nuevo, darnos una mente nueva, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y saber que nuestros pecados han sido perdonados por la mano poderosa de Dios y que en su sangre tenemos limpieza en el día a día. Pues esa es una razón, esa es una causal para nosotros volvernos agradecidos. Ahora bien, estas personas que experimentaron la gloria de Dios estaban agradecidas. Pero la persona que había hecho el bien no estaba. El tiempo había empezado a pasar. Los días empezaron a transcurrir, las semanas y los meses. Y ahora el Señor ya se encontraba cerca de la crucifixión. Ya le quedaba poco tiempo al Señor Jesucristo en la tierra. Y por cosas de la vida, el Señor en ese recorrido volvió a pasar por la casa donde había pasado aquella vez.
Y cuando Marta y cuando María supieron que por ahí estaba el Señor y que era muy probable que viniera a su casa, de una se programaron. ¿Y qué dijeron? ¿Y qué dijeron? Vamos a hacerle al Señor una cena. ¿Qué le vamos a hacer al Señor? Una cena. No una cena como la primera, que fue una cena improvisada, donde no se había despertado ese sentimiento de la gratitud, donde no se había experimentado la gloria de Dios sobrenatural en la vida de ellos, sino que ya ahora ellos eran creyentes maduros, creyentes sólidos, creyentes fieles, creyentes que podían calcular las cosas y que podían programarse, prepararse, hacer planes, hacer lo que hubiera que hacer para algo que querían demostrarle al Señor como era su gratitud. Por eso las ovejas maduras son una bendición. Porque ya las ovejas maduras no son ovejas improvisadas. Son ovejas que la bendición producida en sus vidas los vuelve agradecidos, y el ser agradecidos los vuelve programáticos. Y determinan algo, se trazan una meta y dicen: no, yo debo bendecir a la persona que me bendijo. Yo debo bendecir la iglesia que me bendijo. Yo debo bendecir el lugar donde yo fui bendecido. Yo debo hacer algo por la obra donde todas estas bendiciones se han producido en mi vida. ¿Cuánto bendecimos al Señor? Y entonces dice en el capítulo 12 y en el verso 1: 6 días antes de la Pascua. ¿Sabe de qué estamos hablando? Estamos hablando muy probablemente de la última Pascua antes de la crucifixión. 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y escucha el verso 2. Y le hicieron allí una cena. Ya ahora no fue una cena, como dije ahora, improvisada. Fue una cena programada, calculada, con una intención, con una razón, con un objetivo directo. Y era expresar el agradecimiento por el beneficio de la resurrección recibido. Vive Jesús para siempre. Y esté atento a la palabra. Y le hicieron allí una cena. No fue un desayuno, no fue un almuerzo, fue una cena. Estamos hablando entre las 4 y las 6 de la tarde. Le hicieron una cena. Y en esa cena Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Y aquí viene lo que le quiero compartir. Y dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Qué tomó María? ¿Qué tomó María?
una libra de perfume. Pero resulta que para María tener en su casa una libra de perfume de nardo puro, debió haber trabajado por lo menos 300 días para comprarlo. Mire lo que hace la gratitud. La gratitud hizo que María dijera: la que soy yo, a partir de hoy voy a empezar a ahorrar lo que tenga que ahorrar, porque tengo aquí en mi corazón demostrarle mi gratitud al Señor de la manera como Él me lo puso en mi corazón. Y eso me cuesta 300 denarios, y 300 denarios es el salario de 300 días. Solo piensa en eso. Una mujer que decía: lo que necesito es una libra de perfume de nardo puro. Pero para yo tener esa libra de perfume de nardo puro, me toca sudarla 300 días. La pregunta es: ¿cómo lo hizo? Yo no lo sé. Pero es la expresión de una persona que previamente se programó, que previamente se organizó, que previamente determinó demostrarle al Señor lo que es un mortal agradecido. Te pregunto, ¿necesitaba el Señor ese gasto? No, no lo necesitaba. ¿Lo estaba pidiendo el Señor? No, tampoco lo estaba pidiendo. Pero ¿se negaría el Señor a aceptar lo que una oveja programada puede hacer para Él? Tampoco. Tampoco. Al que vive sea la gloria. Lo que sí es cierto es que cuando llegó esa cena, María estaba preparada con todos los fierros. María lo tenía clarito como el agua, que lo que ella iba a hacer, nadie se lo iba a impedir. Es cierto que el Señor no necesita dinero, pero el dinero sí se necesita para demostrar agradecimiento y gratitud. Al que vive sea la gloria. Al que vive sea la gloria. Y dice que compró una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo tenía ahí guardadito para el día de esa cena. Y cuando llegó el día, y cuando llegó la hora, y cuando llegó esa cena, se le tiró a los pies del Señor y le derramó el perfume en sus pies. Lea la palabra. Dice: y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. ¿Se acuerdan la primera vez? La primera vez sucedió lo mismo, pero María no tenía nada que ofrecer por gratitud. No estaba preparada, no había hecho arreglos, no era una oveja organizada, no era una oveja que se hubiera programado para algo. Fue una sorpresa, sí. Se tiró a los pies del Señor, sí. Oía su palabra, sí. Pero no tenía nada que ofrecerle al Señor. Pero esta vez no. Esta vez sí tenía algo que ella había apartado y que ella había dicho: esto lo voy a llevar a los pies del Señor como una prueba de mi agradecimiento, como una prueba de la gratitud de un mortal. Yo no sé si usted está gozando, pero yo me estoy gozando con la palabra. Y se tiró a los pies, derramó ese perfume
y empezó a enjugarlo con sus cabellos. ¿Y qué sucedió? Dice que la casa se llenó del olor del perfume. Toda esa casa se llenó de una fragancia de nardo puro que había costado mínimamente 300 jornales de trabajo. Ya usted sabe, no faltan los chismosos, no faltan los criticones, no falta los que todo lo enredan. Porque una persona torcida tiene que actuar torcido. Alabanza al que vive para siempre. Pero María estaba preparada para la crítica y para lo que la gente quisiera pensar y para lo que la gente quisiera decir. Inmediatamente los lenguilargos empezaron a soltar la lengua y empezaron a decir un poco de bobadas, un poco de tonterías, un poco de cosas que no venían al caso. Pero el Señor, que sí sabe lo que está pasando, les dice en el verso 7. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no dejan a esa mujer en paz? ¿Por qué no dejan a esa mujer quieta? ¿Por qué no permiten que mis seguidores se expresen hacia mí su agradecimiento de la manera que lo quieran expresar? Eso no es problema de nadie, eso es bendición de ellos, eso es problema de ellos. Si ellos determinan que con eso me están mostrando su agradecimiento, pues que lo hagan. Es como cuando usted hace un día de ayuno. Ay, va a aguantar hambre. Ay, mire que el tinto le empezó a doler la cabeza. ¿Qué importa lo que le pase al cuerpo? ¿Qué importa lo que le pase a la gente? ¿Qué importa lo que la gente opine? Usted sabe que apartó un día para estar en la presencia de Dios por gratitud de lo que Cristo ha hecho en el corazón suyo. Y eso nadie te lo puede impedir. O un culto, o una ofrenda, o una bendición para arreglar el templo. Hay cosas que las podemos determinar y que nadie nos lo puede impedir, porque sale de un corazón programado, agradecido. ¿Y qué dijo Cristo? Déjala. Este Judas maleado, ¿qué le pasa? Déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Me faltan unos días para morir y voy a morir oliendo a rico. Voy a morir, aleluya, oliendo a nardo puro de gran precio. Como resultado de una oveja agradecida que vio mi gloria y que entendió que se podía programar para determinar lo que determinó. Lo acepto, lo recibo, lo apoyo y lo bendigo también. Y aquí viene lo más lindo. Aquí viene lo más lindo. Dice el Señor: porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Yo soy grande, poderoso, gran rey, gran Señor, gran Salvador, y no hay persona en la que yo muestre mi gloria que no sea capaz de sentirse agradecida y hacer por mí lo que nadie más se atreve a hacer por mí.
Vive Jesús para siempre. Lo que ella está haciendo eso, yo lo merezco y mucho más. Yo no sé cuántas cosas usted le habrá dado a Dios en gratitud. Aleluya. Pero lo más grande que usted y yo podemos darle a Dios en gratitud es colocar nuestra vida en sus manos y decirle que haga con nosotros como Él quiera. Aleluya, que obre, que nos cambie, que nos bendiga, que nos liberte, que nos quite lo que nos tenga que quitar y que dispuestos estamos a renunciar a lo que tengamos que renunciar en agradecimiento a Él. ¿Y qué es lo que el Señor necesita? Mujeres y hombres que entiendan que lo que ha pasado en su vida, no todo mundo lo tiene. Que lo que usted tiene, el mundo no lo tiene. Usted tiene el Espíritu de Dios. Usted tiene las arras del Espíritu. Usted tiene la vida del Espíritu. Usted tiene la gloria de Dios en su vida. Aleluya. No hay excusa para no ser agradecidos grandemente. Pero no un agradecimiento pobre, no un agradecimiento mezquino, no un agradecimiento ruin, no un agradecimiento hipócrita, sino un agradecimiento grande que salga de aquí, de lo más profundo de nuestro ser, aleluya, que haga hacer que el cielo diga, ahí hay gratitud, y gratitud verdadera, gratitud, aleluya, de verdad. A su nombre sea la gloria. Y termino diciendo, un mortal agradecido puede hacer lo que nadie se imagina. Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra. Te alabo, Señor, y te bendigo. Y permita que yo pueda corresponder al bien que tú me has hecho. Bendiga al que oyó tu palabra. Bendiga al que recibió tu palabra. Y bendiga a esta congregación en el nombre de Jesús. Amén.